Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. Dos sendos artículos aparecen hoy en la prensa estadounidense, en el Wall Street Journal y también en el New York Times. Después de leer la descripción de estos dos diarios y juntar los puntos que han dejado los hechos de los últimos días, está claro que la Operación Libertad, la llamada Operación Libertad en Venezuela que puso a caminar Juan Guaidó, fue un fracaso. Y hay que decir las cosas como son, no como algunos desean o desearían. Lo que ocurrió en las últimas horas fue un rotundo fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Según describe el Wall Street Journal, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, el magistrado de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema venezolana Michael Moreno y el jefe del SEBIN, el general Iván Rafael Hernández, habían conversado con Juan Guaidó para apoyar su levantamiento el martes. Pero a todas luces, como ustedes se pueden dar cuenta, no ocurrió. Eso no pasó. Y si no pasó, puede haber tenido dos respuestas. La primera es que les dio miedo. A estos tres personajes les dio miedo volteársele a Maduro y apoyar a Guaidó. O la segunda, que es la que más preocupa, es que nunca tuvieron la intención de apoyarlo, sino que simplemente obtuvieron toda la información, se quedaron callados y cuando llegó el día D, pues lo pusieron en evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Que no tiene Guaidó el respaldo militar unánime ni mayoritario en Venezuela. Esa es la realidad. Juan Guaidó no tiene a los militares de su lado. Tiene a un grupete, 10, 20, 30, 50, bueno, 100, pero no tiene a generales significativos, no tiene a los militares de su lado. La gente en las calles no salió tampoco, y no salió el día martes porque las manifestaciones estaban planeadas para mañana, no para anteayer, para mañana. Otro fallo en el cálculo de Juan Guaidó y de las personas que lo rodean. ¿Qué está pasando? Pues Elliot Abrams, enviado especial de los Estados Unidos, sigue diciendo que sí, que no les contestan el teléfono, que todo estaba listo. Pero desde Estados Unidos eso se interpreta como un error de cálculo también, como una improvisación diplomática por parte de los enviados en Estados Unidos, como una chapucería gringa en Venezuela o sobre Venezuela. Chapucería que también es la que aparentemente ha mostrado Estados Unidos en casos como los de Corea del Norte. No ha pasado nada. Mucho toque de aquello, nada. Una cosa es lo que se dijo al principio sobre lo que estaba pasando en Venezuela, que se habían tomado unas bases militares, sobre todo lo de la Carlota, y otra cosa fue lo que pasó, y es que se tomaron un puente frente a la Carlota. Trump sigue con esa carta abierta, que supuestamente va a hacer todo lo que sea necesario para finalmente tumbar a Maduro. Pero la realidad es que tiene una carta, muy difícilmente de utilizarla en caso de que sea necesario, que es la puerta militar. No hay apoyo en Estados Unidos, no hay incentivos en Estados Unidos para meterse militarmente a Venezuela. Ese es un cuento chino. En Estados Unidos no hay dependencia del petróleo venezolano ni tampoco interés en el petróleo venezolano. Estados Unidos es independiente en términos de generación de petróleo hace mucho rato, después de la Segunda Guerra de Irak. Eso no es verdad. ¿Que va a voltear las elecciones en la Florida? Ningún país se va por voltear unos colegios electorales a la guerra. Eso tampoco es verdad. O sea que esa carta de todas las opciones es un cañazo y hay que entenderlo como tal. Así las cosas, usted se puede estar preguntando, bueno, ¿y entonces? ¿Y ahora en qué quedamos? Pues la respuesta, a la luz de los hechos y de estos dos artículos, repito, que aparecen esta mañana en el Wall Street Journal y que aparecen esta mañana en el New York Times, lo que queda esto es muy enredado. Muy enredado porque el siguiente paso y cómo va a responder el gobierno de Nicolás Maduro es lo que presenta la siguiente pregunta. Y es, ¿van a coger a Guaidó?
¿qué va a pasar con Leopoldo López? ¿Van a seguir las manifestaciones? A la primera pregunta sobre Juan Guaidó, parece que la respuesta ya está clara. Estados Unidos, con su cañazo, tiene en raya al gobierno de Nicolás Maduro, que prefiere verlo vociferando a actuar en contra de él. ¿Qué va a pasar con Leopoldo López? Ese sí que tiene un problema, porque lo liberó Juan Guaidó, pero a la luz de las autoridades reinantes en Venezuela es un prófugo de la justicia y ya anunciaron medidas en contra de él. Es decir, lo que le pueda pasar de ahora en adelante es mucho más grave de lo que le había pasado a Leopoldo López. Por eso es que está buscando ayuda y es un huésped de honor en la casa de la Embajada de España. ¿Habrá represión? Pues ya está claro que el ejército venezolano no va a atacar a su propia gente. Hay unos incidentes, evidentemente, más fundamentados en el accionar de las milicias urbanas venezolanas, que son los colectivos, antes que una propia respuesta masiva del ejército venezolano. Y ese es el escenario que viene pasando hace mucho rato. Pobre Venezuela, cómo nos duele Venezuela. Y lo grave es que en Colombia hay unos que todavía quieren probar de ese elixir de destrucción. En la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son.